De este tema que, bueno, se difundió durante esta semana, estuvimos allí presentes con Tommy, la aprobación en el país de una nueva medicación para la llamada rinosinusitis crónica con poliposis nasal grave. Bueno, primero nos vamos a enterar de qué se trata esta afección, esta enfermedad, y después vamos a ver la nueva terapéutica que tenemos. Está en línea el doctor Ricardo Marengo, médico otorrinolaringólogo, jefe del servicio de otorrinolaringología del CEMIC. Gracias por recibirnos en día domingo, doctor. Muy buen día. ¿Cómo le va? Carlos Clerici aquí lo saluda. Carlos, Alejandra, un placer. La verdad, muchas gracias por la comunicación y Tomás, un gusto volver a verte y gracias por tus preguntas en la reunión de los otros días. La verdad que muy interesante. Muy bien, bueno. Gracias, doctor. Bueno, muy explicativos ustedes los médicos, la verdad que bajaron muy bien a tierra, ¿no? Porque muchas veces uno va al médico y hace alguna consulta médica y no entiende nada, como que le están hablando en chino. Y ustedes, la verdad, explicaron todo muy bien, pero explíquenos, cuéntenos. No, y además en esto de las enfermedades así, de este tipo, hay muchas parecidas, podemos decir. ¿Cómo definimos esta en particular? Mira, antes de empezar a hablar y a lo que se refería Tomás, a mí me gusta hablar en el consultorio médico como le pido al mecánico del auto que me hable a mí. Si me empieza a hablar en términos de motores de inyección y compañía, no caso un fóbal, como se dice habitualmente. Pero bueno, como empezamos a hablar con Tomás en la reunión, primero ubicarnos en los que son las rinosinusitis. Itis en cualquier parte del organismo es inflamación, rinosinusitis es inflamación de la nariz y de los senos paranasales. Los senos paranasales son burbujas que tenemos en la cara y que forman un todo, una unidad fisiológica única junto con las fosas nasales. Hay diferentes tipos de alteraciones, carga genética, posiciones ambientales, situaciones especiales de enfermedades sistémicas que hacen que la mucosa de la vía aérea sufra un proceso inflamatorio y cuando ese proceso inflamatorio persiste por más de 12 semanas, 3 meses, utilizamos como para hacer un corte estadístico, por más que hablamos de biología se le da un corte fijo, empezamos a hablar de procesos crónicos. Esto es muy frecuente en la población general, genera mucha pérdida de calidad de vida. Esa pérdida de calidad de vida es directamente por sintomatología nasal, locorregional, o por impacto a distancia, como ser en calidad de sueño, capacidad aeróbica, otros tipos de trastornos relacionados a la obstrucción crónica de la nariz. Y hay un porcentaje de estos pacientes que generan o degeneran unas estructuras anatómicas que generan mayor obstrucción nasal, que son los pólipos, que son como bolsitas o inflamaciones de tejido inflamatorio que van a crecer adentro de esas cavidades y las van a ocurrir. ¿Cuáles son las sensaciones que tiene la persona, digamos, que empieza a verificar este proceso en sus vías respiratorias? Es una persona que más allá de la sintomatología de secreción nasal, comienza a sufrir obstrucción nasal y lo que más sufre o lo que más le llama la atención es el impacto negativo de la pérdida del olfato. Uno de los sentidos que tal vez menos apunte se le ha llevado, no es evidenciable a distancia. Cuando yo veo a alguien parado en un semáforo o en una parada de colectivo, puedo ver si tiene un yeso en una pierna, puedo ver si usa una muleta, puedo ver si tiene un bastón blanco, pero no tengo cómo identificar si tiene buena función olfatoria o no la tiene. Y esto nuevamente entró un poco en boga a través del COVID, ¿no? Que mucha gente empezó a sufrir de golpe la pérdida del olfato, habiendo tenido previamente un olfato normal durante toda su vida, y empezó a darse cuenta de la pérdida de calidad de vida y las inseguridades que esta pérdida de olfato, esta anosmia, como definimos clínicamente, sufren estos pacientes. Y después hay otra sintomatología secundaria al bloqueo de la nariz, tanto en el pasaje de aire, que ese paciente puede meter aire por la boca, no es que se asfixia, pero pierde calidad de vida porque hay algo que nosotros llamamos saciedad de aire inspirado, que es todo lo que genera positivo cuando el pasaje de aire se da por la nariz y en buen volumen, y el aire pierde la capacidad de filtrarse, calentarse y humedecerse.
Y como esto es una enfermedad de toda la vía aérea, los pólipos se producen en la nariz, pero inmunológicamente la afección del paciente está tanto a nivel de vías aéreas superiores como inferiores, ese aire no preparado además tiene un impacto negativo asociado sobre los fenómenos distales a nivel de vías aéreas inferiores. Claro. Bueno, me comentaba Tomás que el dupilumab es esta droga ya existía, ¿no? No es nueva en sí. Solamente lo que estamos presentando es una indicación apropiada para esta rinosinusitis. Los biológicos se vienen pensando, desarrollando y especialmente para diferentes tipos de patologías de toda la economía del ser humano, ¿no? Y se van encontrando nuevas moléculas, se van logrando desarrollar nuevas moléculas y después se puede poner en evidencia de ese gran espectro de moléculas que salen en la parte de investigación básica, cuáles van teniendo un efecto positivo. En la parte rinosinusal hay varios biológicos que han salido al mercado, hay algunos que se utilizaban primero en urticaria y otros que se utilizaron primero en asma, y se fue viendo una asociación clínica en los pacientes que tenían el doble padecimiento en una mejoría significativa a nivel de los pólipos nasales. Estudiando sus mecanismos de acción, se ve que actúan en áreas que son conjuntas o comunes a disfunciones de diferentes sistemas, y se comenzó a estudiar estas proteínas sintéticas en lo que son las poliposis nasosinusales. Para los grados, no es cualquier paciente que estornuda, cualquier paciente que tiene un cuadro como un resfrío, cualquier rinitis alérgica, sino para los cuadros más severos, esos pacientes que le dimos el tratamiento con corticoides tópicos, esos pacientes que operamos, que logramos una mejoría clínica, pero después de un tiempo recae la patología. Y en las poliposis, para este grupo especial de pacientes, realmente estamos viendo un resultado que muchas veces es espectacular. Doctor, quería preguntarle, porque yo la verdad desconocía la patología, en mi ignorancia por ahí de estas cuestiones médicas, pero a raíz de la reunión fui hablando con distintas personas allegados a mí y fui descubriendo que es más común de lo que uno piensa. Hablaba con mi padre, por ejemplo, se había operado de pólipos cuando tenía 10 años, hace mucho tiempo atrás, cuando la operación era totalmente diferente. Hablaba con el padre de mi novia, que también tiene pólipos y se opera una vez cada 10 años. Bueno, ¿qué puede este nuevo medicamento, Dupilumab, qué puede aportarle a la gente que habitualmente se opera? Digo, ¿es o operamos o aplicamos dupilumab, o es dependiendo de cada paciente? ¿Cómo son las terapéuticas? Siempre es un elemento más que se suma al arsenal terapéutico y que va a fortalecer el tratamiento de aquel grupo de pacientes que tiene esa patología en forma recurrente, en forma severa. Vos me tiraste dos tips maravillosos para hacerme hablar. A mí es difícil hacerme callar, es más fácil hacerme hablar. Uno, la frecuencia. Sinusitis crónica en general, 11 al 15% de la población mundial, según las estadísticas del hemisferio norte, que por ahí son las más amplias, ¿no? La poliposis se calcula que son un 4%, de 3 a 6% nos dicen las estadísticas. Estos cuadros refractarios son el 0.5 al 1% de la población general, lo cual es muchísimo. Y me diste dos ejemplos. Posiblemente a tu padre, a los 10 años de edad, la poliposis es más del adulto y 2 veces más frecuente en el hombre que en la mujer, haya tenido algún otro tipo de proceso inflamatorio y haya tenido cirugía de adenoides, que son otras disfunciones de la vía aérea. Ahora, otro familiar tuyo que se opera cada tantos años, tal vez sea, si uno demuestra que tiene un proceso inflamatorio tipo 2, que se llama ahora, que es el 80% de los pacientes con pólipos y pólipos recidivantes, sea justamente el target o la persona que se puede llegar a beneficiar con este tratamiento. Así que sugerencia, que vuelva a consultar con su otorrinolaringólogo, el inmunólogo, el alergista o el clínico con el que está en seguimiento, porque son patologías que nosotros vemos el pólipo en la nariz, vemos la obstrucción, vemos la clínica, pero la afección de la vía aérea es inmunológica.
Entonces lo manejamos entre diferentes especialidades en forma conjunta. Bueno, y una última consulta a propósito del dupilumab. Como biológico que es, uno sabe que tiene costos, los biológicos suelen tener costos altos, ¿no? Porque tienen, bueno, un alto costo de investigación y desarrollo. Aplicado a este tipo de patología, digamos que es más frecuente, digamos, tiene una buena cobertura, aceptación por parte de las entidades que pagan las obras sociales, las prepagas, etcétera. A ver, ahí me voy a meter en economía. La medicina siempre es cara, es carísima. Lo que varía es el financiador y nosotros estamos acostumbrados por ahí a que la medicina y la educación tengan que ser gratuitas. No, son dos cosas caras, necesitan muchísima inversión. En la relación costo-beneficio, un paciente que está volviendo a quirófano, parando trabajo, tiene exacerbaciones, necesita tratamientos con antibióticos, está expuesto a otra patología, muchas veces tiene asma asociado, ese alto costo en la pérdida de rendimiento de ese paciente está arrojando valores que además, como van cambiando los dos extremos, es dinámica la relación entre los valores, se está haciendo costo eficiente, muy eficiente, o sea, está ganando en el balance. Y después es para un grupo poblacional pequeño, que está pasando en forma recurrente por diferentes tratamientos, estudios anatomopatológicos, uso de quirófano, entonces lo cual lo hace muy, muy efectivo. En nuestro país se acaba de autorizar y si tenemos el cuidado y el respeto con el sistema de hacer indicaciones que sean precisas y puntuales, y bueno, es algo que se va a poder mantener en el tiempo. Después, a los que hacen economía en la medicina les corresponderá ver cómo se acomodan estos valores y de dónde se consiguen los recursos. Y en cuanto a calidad individual de vida, no tener que pasar a quirófano, y si uno pasa por quirófano cada 5 años, no es que se le tapó la nariz a los 4 años, 11 meses y 28 días, sino que viene con un proceso de pérdida de calidad de mucho tiempo y encima si es un paciente ya adulto, como suelen ser estos casos, asocia una patología de apneas obstructivas de sueño y eso le duplica el riesgo de un accidente cerebrovascular, le triplica el riesgo de una patología coronaria. El 50% de los accidentes de tránsito en nuestro país se creen que están relacionados en pacientes con trastornos de sueño. Entonces, la efectividad del tratamiento tiene un valor mucho mayor que el que por ahí puede llegar a tener el fármaco. No soy yo quien lo estudia desde el punto de vista económico. Correcto. Muchísimas gracias, doctor. Me meto y gracias, porque me está dando una esperanza a mí para un tema de una sobrina que también es muy joven, muy chica, y ya le habían pronosticado que tenía que ir a una operación. Esto me está dando esperanza, la familia lo está empezando a escuchar. Porque bueno, empezar de tan chiquita teniendo estos temas cambia la vida completa. Mira, ahí como lo que están haciendo ustedes es un trabajo, una responsabilidad social tremenda, lo cual es la difusión en salud. Te lo digo como cirujano, la cirugía no es el fracaso de la medicina, es un elemento más de tratamiento. En el caso de tu sobrina, uno, si tiene una obstrucción, uno no pronostica la cirugía, sino que la indica según la obstrucción que tiene. Los chicos están en pleno desarrollo, no tan solo corporal, sino también facial y a nivel cognitivo. La neuromaduración tiene relación directa con la ventilación nocturna y con el sueño profundo. Entonces, no por esperar una cura milagrosa, esta no es milagrosa, esta es ciencia pura, hay que mantener a la persona más tiempo sin poder lograr esa maduración. Entonces, es un elemento más que va al arsenal terapéutico. No es algo que se le va a dar a toda persona que tenga obstrucción nasal y moco. Y a esa edad puntualmente, posiblemente no sea una poliposis nasal, de la que estamos hablando. Bueno, muy bien, doctor, completísimo el panorama. Además, hemos hecho nuestras consultas, pero que en definitiva, digo, de nuestros allegados, que seguramente son las que muchos tendrán del otro lado en casa, ¿no? Porque se verán reflejados en casos particulares también de mucha gente. Le agradecemos. Es muy frecuente. Claro que sí. Entendimos, nos explicó clarito. Bueno,
Un halago hermoso. Esperemos que su mecánico sea igual, ¿eh? Un abrazo, doctor Marengo. Muchas gracias por el contacto, un placer. Adiós. Saludos. El doctor Ricardo Marengo, médico especialista en otorrinolaringología, jefe del servicio de otorrinolaringología del CEMIC. Un placer haber charlado con él y bueno, gracias Tommy por la cobertura de esta semana, ¿eh? No, por favor, la verdad es muy interesante y bueno, la verdad que es una ayuda en este sentido personal. En mi caso, por el papá de mi novia, que ya le mandé para que nos esté escuchando, seguramente estuvo escuchando la nota para ver si puede mejorar su calidad de vida, que es lo mejor que puede tener una persona, para por lo menos dormir bien, por ejemplo, algo tan básico como eso. Bueno, en realidad tiene